tenemos una herramienta maravillosa. Una de las cosas que cuando me convertí, lo primero que me enseñaron fue a orar, porque era la herramienta para poder estar en esa comunión exquisita con nuestro Padre, y es la oportunidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de entrar en forma directa a través de Jesucristo a la presencia de Él y poder ser atendidos y cuidados por su amor. Y su palabra dice que debemos de orar unos por otros. Y qué importante ha sido eso, porque hemos tenido también la oportunidad nosotros de ser bendecidos porque otros han orado en ocasiones por nuestras necesidades y por nuestras aflicciones. Y tenemos también la oportunidad de nosotros también de bendecir a aquellos que de alguna manera están cerca o incluso que no conocemos, pero sabemos que están en aflicción, como en este caso, que estamos intercediendo por aquellas naciones que están en conflictos. Pero sabemos que el poder del Espíritu Santo está de una u otra manera moviendo también esos hilos invisibles llenos de su gloria y llenos de su poder. Esa es nuestra fe. Y en eso los voy a también animar a que nos pongamos en pie y oremos con esa fe y esa confianza que nuestras oraciones están delante del Padre para que sea derramada su gloria en todas estas situaciones. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque ahora nosotros como hijos tenemos ese galardón maravilloso de poder entrar en tu presencia en forma directa a través de Jesucristo y poder conversar, dialogar y así también recibir de ese cuidado amoroso de tu parte en todo lo que nosotros constante y permanentemente tenemos que enfrentar. Te agradecemos, Señor, por eso, porque hemos visto respuestas sobre nuestras vidas y también sobre aquellos, Señor, que hemos intercedido. Hoy, por eso hoy nos unimos como iglesia al clamor, Señor, de toda la humanidad cristiana que intercede, Señor, por esas naciones que están, Señor, en este momento en conflicto, en Israel, Señor, en Ucrania, Padre amado, en Palestina. Oh, conflictos, Señor, humanos, donde la razón humana, Señor, egoísta y separada, Dios de la misericordia, destruyen, Señor, y dividen, independientes, Señor, lo que tengan que hacer, están también tu amor y tu poder, Dios, interviniendo. Oh, permite que puedan entrar en ese razonamiento, Dios, que puedan entrar también, Señor, en unidad, que toda discordia, todo espíritu de violencia, Dios, sea ordenado a través de tu misericordia y provea los medios, Señor, para aquellos que en este momento están pasando necesidades físicas y también, Señor, económicas, de salud, que haya, Señor, una fuente de provisión para ellos y paz, sobre todo, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea, Señor, sobre ellos y sobre aquellos que sufren, Señor, también la separación y el duelo, el consuelo, Señor, en esas vidas. Piedad te pedimos, Señor. Tú eres un Dios de misericordia que trasciendes el tiempo y el espacio. Para ti no hay límites. Por eso sabemos, Señor, que nuestras oraciones también, Señor, se unen al clamor y tu mano de misericordia está allí para sostenerle. Oramos también, Señor, por nuestra nación. Sabemos que estamos pasando, Señor, circunstancias complejas, difíciles a través, Señor, de la economía y también, Señor, de la dirección que necesitamos, Señor, de aquellos que nos gobiernan. Te pedimos, Señor, que los orientes, que puedas ordenar, Señor, sus pensamientos, sus ideas, lleguen a decisiones concretas de bendición, de orden, Padre, y retroceda todo aquello que de una u otra manera impide, Señor, que nuestra nación también sea bendecida y prosperada, no solo espiritualmente, sino también económicamente. Te pedimos una provisión, Señor, sobre tu pueblo, que reprendas al devorador. Tú eres el Dios, Señor, que frente al desierto mandaste el maná. Y por eso confiamos plenamente que tú también nos enviarás el maná en este tiempo, Señor, a tu pueblo, Padre. Que hayan fuentes económicas, que se abran las puertas, Padre, sorprendentemente, porque tú eres, Señor, nuestro proveedor. De ti proviene todo, Señor. No nos cabe la menor duda que tú nos has sostenido en ocasiones complejas y una vez más, Señor, nos seguirás sorprendiendo con tu maravilla, Señor, y tu bondad.
fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque en ti confiamos. Te pedimos también por aquellos hermanos que están en tiempo de vacaciones, Señor, que tu mano de cuidado, de amor, de provisión sea con ellos. Sea un tiempo, Señor, de renuevo, no solo físico, sino también espiritual. Que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en medio de tu iglesia en este tiempo especial, Señor, porque así también como necesitamos el descanso, necesitamos también recibir, Señor, de esa fuerza divina que proviene solamente de tu Espíritu y de tu palabra. Y en eso confiamos y descansamos y te adoramos, Señor, por tu presencia y por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera saludar también a quienes nos acompañan en redes en esta tarde e invitarlos a la palabra del Señor, al libro de Hebreos, capítulo número 12, verso 1 en adelante. Dice así la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué interesante, qué interesante. Cuando escuchamos, ¿no es cierto?, las cosas que pasan en nuestro país, sin duda nos hacemos muchas preguntas, nos preocupa, nos da que hablar y también recordamos cómo eran las cosas antes. Ayer hablaba con una persona que lleva 6 años en la ciudad y que viene de Valparaíso. La dama, la señora, me contaba y me decía: mire, yo trabajo en tal repartición pública y hay 600 currículums, 600 peticiones de traslado a Valdivia. 600, me dijo. 600. Hay 600 personas que quieren venirse a trabajar a Valdivia. Yo quedé plop. Yo sabía que estamos siendo, ¿no es cierto?, visitados, ¿no es cierto?, tenemos vecinos nuevos de distintas partes del país, eso está claro, pero tantas no lo tenía claro. Y la pregunta que de inmediato uno se hace es: ¿por qué? ¿A razón de qué? Y le preguntaba a él por los cambios de su ciudad. Y me contaba que lamentablemente en el caso de ellos les había cambiado toda la vida. Por lo tanto, para ellos el tema seguridad no solamente era una noticia, sino que era real. Y esta semana hay 2 cosas que quiero recalcar, reflotar, para entender la palabra que quiero compartir con ustedes. 2 ancianas ya, tercera edad, ¿no es cierto?, asaltadas y baleadas por 2.000 o 3.000 pesos. 2 personas que se esforzaron todo el año por su campo, sembraron, cosecharon, fueron a vender sus productos y fueron asesinados, ¿verdad?, por 4 sujetos, por ese dinero que con tanto esfuerzo ellos, ¿no es cierto?, trabajaron. Y cuando ocurren estas cosas, ¿no es cierto?, yo quisiera preguntarles a ustedes qué palabras se les vienen a ustedes a la mente de inmediato cuando escuchan estas cosas. ¿Hay alguna palabra que a ustedes se les viene, o alguna acción o alguna emoción cuando escuchan esto, ¿no? O solo la escuchan y no les pasa nada? ¿Hay alguna palabra que a ustedes se les venga o alguna emoción que aflore? ¿Cómo? Rabia, impotencia, angustia, dolor. Yo me uno a la rabia, me da mucha rabia. Me da mucha rabia.
Y me da mucha pena, mucha tristeza, dolor gratuito, ¿a cambio de qué? Imagínense balas a una persona de tercera edad por 3.000 pesos. ¿A qué nivel estamos llegando? Doloroso, doloroso. Escuchaba a esta persona esta semana decir una persona que 7 años atrás en Ecuador era lo mismo. Imagínense cómo está Ecuador ahora. Entonces da rabia, ¿no? ¿Y qué les pasa cuando ustedes ven que las personas que tienen que tomar las decisiones para que eso no siga pasando, no hacen nada o hacen muy poco o no hacen lo que habría que hacer? ¿O ustedes están contentos con lo que se hace? Insatisfechos, molestia. ¿Qué otra emoción más se les aflora cuando ustedes ven que los que tienen que tomar decisiones se ponen a pelear y al final no hacen nada o hacen muy poco? ¿Qué les pasa a ustedes? Rabia e impotencia. ¿Ya? Y al resto no les pasa nada. ¿Les dan ganas de zamarrear? Si pudieran zamarrear, ¿podrían ustedes zamarrear o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Lógico. O sea, hay momentos en la vida que hay que zamarrear. Y de eso les quiero hablar hoy día. Hay cosas, hay condiciones, hay situaciones que nos rodean en que el Señor nos habla de zamarrearnos. Oye, despierta, pero te estoy hablando. ¿Cómo no te das cuenta? Hay cosas de las que me tengo que sacudir. Tengo que comprender que hay momentos en que me tengo que sacudir. El otro día me preguntaba cómo quiero invertir mi último cuarto de vida en la tierra. A mí me queda el último cuarto, como a varios de los que está aquí, nos queda el último cuarto. Y yo me preguntaba cómo quiero invertir ese último cuarto de vida laboral, útil, de servicio al reino. ¿Cómo lo quiero hacer? Miren la pregunta que le estoy haciendo al Señor y me la hago a mí mismo. Señor, ¿qué quieres de mí? Y le pregunto, ¿cómo quieres tú que yo invierta ese último cuarto de vida que me queda, recta final? ¿Cómo quieres tú que yo lo haga? Entonces tengo que primero zamarrearme, tengo que primero comprender que hacer lo mismo de siempre no sirve. Y tengo que entender cómo la palabra lo ve y de qué forma el Señor también espera que en su obra y en las cosas de Él yo me zamarree. Y miren ustedes, y quiero partir de atrás para adelante con este pasaje por lo interesante que... Miren ustedes por favor el verso 2 y el verso 3, quiero releerlo. Puesto los ojos en el Señor, dice, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Menospreciando el oprobio. En otras palabras, si fuera una pelea entre cabros chicos, el Señor le sacó la lengua a este enemigo, al oprobio, al insulto, al maltrato. Ya quiero ir a ese punto en profundidad. Y miren ustedes el 3. Consideren al Señor. Dice, consideren al Señor. Consideren al Señor que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La palabra del Señor admite, la palabra del Señor da por hecho que en nuestro tiempo la presión social, el que dicen los otros, en la medida que tú te apartas de la palabra, en la medida que tú dejas de leer la palabra, en la medida que tú dejas de alimentarte de la palabra, te van a alimentar los poderes de este siglo. Eso dice la palabra. Te van a alimentar las corrientes de este siglo. Vas a empezar a pensar como piensa la gente de este siglo. La presión es gigante. Y la palabra del Señor dice que esto es real y dice que es tan real, es tan potente, que hay que sacudirse de esto, hay que despojarse. Porque te adormece, te desvía del propósito de Dios. Te hace pensar que el propósito de tu vida es hacer algo distinto a lo que Dios te mandó a hacer. Entonces uno puede terminar justificando lo que hace, pero olvidando a qué te llamó el Señor. ¿Para qué te llamó el Señor?
Y por eso dice que tengo que sacudirme de esto, de la influencia de los otros, de la influencia del sistema, de la influencia de la forma como vivimos hoy, que no es fácil. Cada vez la presión económica, cada vez la presión social, cada vez es peor, no menor, es mayor. Y dice este pasaje, consideren al Señor, que sufrió una contradicción de pecadores horrible. Todo el mundo hablaba de Jesús. En los tiempos de Jesús todo el mundo hablaba de Jesús. Es más, hay un episodio en que ya el Señor ha sido enterrado, y una vez que fue enterrado, recuerden ustedes que hubieron algunos discípulos, todos se fueron a cada uno a sus labores, pero de pronto unos van camino a Maús, y se les aparece el Señor en el día de la resurrección, pero finalmente estos dos apóstoles no supieron identificarlo, y el Señor les pregunta, ¿de qué van hablando ustedes? Y ellos le dicen, ¿acaso eres el único que no sabe lo que ha ocurrido estos días acá? ¿Acaso eres el único que no está enterado del chisme, del comentario, de la influencia, del qué dicen socialmente, de qué opina la sociedad, de qué es lo que se espera, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que el país quiere de ti, la economía, etcétera? Vivimos nosotros bajo esa presión. Jesús no nos está diciendo que nosotros vivimos en la burbuja, nosotros vivimos bajo una presión. Marzo está a la vuelta de la esquina y hay que volver y hay que empezar, y marzo es marzo. No tengo idea por qué en Chile hemos juntado todo lo dramático para marzo, ¿eh? Somos esquizofrénicos, parece. La pasamos bien, gastamos lo que no tenemos en vacaciones, hay gente que se endeuda por salir de vacaciones. Y resulta que sabe que en marzo hay que pagar todo. Es horrible. Y a alguien por ahí se le ocurrió que se paga todo en marzo, ¿no? Patentes, permisos, el colegio, una cantidad de cosas horribles. Y uno podría pensar que, bueno, es lo que hay que hacer porque es la realidad. Es la realidad. Pero Jesús dice, cuidado, dice, hay que sacudirnos de eso. Hay que sacudirnos de esa presión, porque esa presión es lo que la corriente quiere. Es la forma como la corriente quiere que tú vivas, que yo viva. Y por eso dice que hay que sacudirnos del peso. No basta con mirarlo, sino que tengo que sentirme disconforme con mi momento. No basta con decir, en mi caso, he vivido 3/4 partes de mi vida útil laboral en el ministerio. Me falta la 1/4 parte final. Y yo podría decir, bueno, tengo que seguir haciendo lo mismo de siempre. No. Tengo que tener disconformidad con aquello, sacudirme, decir, no, hay cosas distintas, nuevas, diferentes. ¿Hay algo más que quieres tú que yo haga? ¿Hay algo distinto, diferente, de forma distinta, siendo el mismo mensaje? En fin, hay un largo etcétera de cosas. Lo importante y lo relevante es que yo me sacuda. No que siga haciendo lo mismo porque el sistema te dice que hay que hacerlo. Porque te dice o porque te obliga o porque las obligaciones comerciales, laborales, económicas, las que sea, marcan tu vida. Y este pasaje dice, no hay que vivir así. Es un error grave. Y por eso dice, hay que sacudirnos de eso, de todo peso y del pecado que nos asedia. No solamente uno se tiene que sacudir de las cosas malas, sino que esta parte es preciosa porque dice del peso. Es decir, de aquello que oprime y de aquello que ocupa gran parte de mis pensamientos o de mis preocupaciones. Eso es una cosa fundamental. Pero no solamente la palabra nos habla de eso. Dice que el Señor sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿no es cierto?, que permaneció firme sin desmayar. En otras palabras, cuando olvido esto y cuando mis ojos son retirados del Señor, cuando mi norte no es el Señor, sino que solamente es un tema ideológico, filosófico, una conversación, pero no es que el Señor se forme en mí. Cuando deja de ser ese mi norte, este pasaje dice que comienza a pasar algo que es muy lamentable. Dice que la amenaza de desmayar, de desfallecer, es real, de bajar los brazos, de decir, pero si no vale la pena, de cansarse, de agotarse. En una ocasión, Moisés le hizo un reclamo al Señor. Estaba cansado del pueblo, estaba agotado.
rabió con el Señor, tuvo intercambios verbales con Él, porque por un lado estaba lo que el Señor le pedía, y por otro lado él veía que el pueblo andaba en cualquier parte, hacía cualquier cosa lejos de lo que el Señor quería. Y la verdad es que eso agota, evidentemente que agota. Y por eso este pasaje maravilloso dice, miren, tenemos también el riesgo de desmayar, el riesgo de debilitar nuestra fe, nuestra necesidad de estar juntos, nuestra necesidad de crecer, nuestra necesidad de comunión, nuestra necesidad de la palabra, de compartir. Y dice que cuando eso ocurre, el consejo es el mismo. Tengo que sacudirme, despojarme. Es una acción, pero consciente. Yo estoy consciente que eso me está pasando. Yo no voy a dejar que esto siga. Esto no tiene por qué continuar. Esto no está bien. No se trata de una reacción porque alguien me exhorta. No se trata de una reacción porque alguien llega a mi casa y me dice, mira, tengo una palabra de Dios para ti, me soñé contigo. Se trata de algo que yo tengo conciencia, que me doy cuenta que me está pasando. Y por eso dice que yo me tengo que sacudir, despojar. Es una acción donde yo no quiero seguir haciendo aquello. No, esto termina y termina ahora ya. Días atrás estábamos en un proceso con la Cristina largo de varias cosas y de un año donde fuimos preguntando al Señor cosas muy puntuales y estábamos en ese proceso y dijimos ok, después de orar y dijimos ahora nos sacudimos, termina esto y hay un cambio y ese cambio se tiene que notar en lo que vamos a hacer. Y empezó un cambio, pero se produjo un cambio en nosotros a razón de un largo proceso de observación, de acción, y donde finalmente dijimos hay que sacudirnos, tenemos que abandonar la posición. Sacudirse es conciencia de que no puedo seguir haciendo las cosas igual. Sacudirse es conciencia de que hay amenazas que puedan dañar también mi fe. Sacudirme es una necesidad que cada cierto tiempo todos nosotros debiéramos de hacer como una práctica normal y no permitir, no dejar por ningún motivo que el desaliento se asome a nosotros, sino siempre tener consideración la imagen perfecta que nos motiva a seguir, el Señor, el Señor. ¿Quién me motiva por el próximo cuarto, ¿no es cierto?, de trabajo que me queda de vida útil? El Señor. ¿Qué me desanima? Lo que acaba de decir el apóstol. ¿Qué me desanima? La contradicción de las personas. Fíjense ustedes que es muy interesante observar el comportamiento humano, el nuestro, con el Señor. Un día viernes cualquiera, un día jueves cualquiera, un día sábado cualquiera, el Señor viene entrando, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor a Jerusalén, y las personas salieron a recibirle como un héroe de guerra, como una gran personalidad. Palmas en sus manos, y le decían, oh sana, bienvenido al rey. La gente. Eran vítores, era toda una cosa, ¿no es cierto?, bonita, hermosa, apoteósica. Jesús provocó eso en las personas. Solo entró, él no dijo nada, no predicó nada, él entró en silencio. Su sola presencia provocó esa reacción de las personas. Si yo le tomo la foto a eso y dejo hasta ahí la historia, pareciera ser que la historia de Jesús fue, ¿no es cierto?, una historia de alguien valorado, amado y deseado por su gente. Sin embargo, 7 días después, la misma gente, la misma ciudad, el mismo, ¿no es cierto?, el mismo agitador de masa, la misma agitadora de masa, esa que la lleva, esa que va con la bandera, la misma que dijo bienvenido, ahora decía, mátenlo, mátenlo. Y algo más, pidieron a un asesino, pidieron a Barrabás. O sea, cuando la Biblia dice, consideren ustedes, considera Joctán, la contradicción a la que fue sometida Jesús. Jesús en su vida cotidiana fue sometido a una contradicción de pecadores. La misma gente, 2, 3 discursos, 2, 3 reacciones. Y Jesús fue sometido a eso en su momento donde más compañía, ayuda,
y comprensión, como decimos hoy día, ¿no es cierto?, esa cosa de empatía, necesitaba. En su momento más difícil, Jesús fue literalmente contrapuesto, ¿no es cierto?, decepcionado y defraudado. Sin embargo, no desmayó. Tenía un propósito, tenía un plan, y él lo vio a cumplir, y lo cumplió. No desmayó. De tal forma, y esta es la raya para la suma, de tal forma que cuando este pasaje dice puesto los ojos en Jesús, no es una frase armada, sino que es la única manera de resistir y de sostenernos bajo las presiones a las que estamos sometidos en nuestros tiempos. No van a disminuir, sabemos, lo hemos hablado muchas veces, van a aumentar, pero la única manera de mantenernos firmes es a quién estamos mirando. Mientras sea el Señor y su palabra, nos vamos a mantener con fuerzas, vivos. De nosotros van a emanar palabras de vida, de gracia, y siempre vamos a estar dispuestos y disponibles para bendecir a otros. Cuando nos alejamos de su palabra, cuando nos alejamos de su presencia, cuando ya no es tan importante adorarle, buscarle, cuando ya no es tan importante estar en la casa del Señor, cuando ya no es tan importante la palabra, o puede esperar. Me ha tocado ver casos muy lamentables donde las personas terminan en un estado espiritual deplorable, muy destructivo, y eso trae perjuicios personales, familiares, económicos. Es terrible cuando tú o una persona, uno la ve retroceder espiritualmente, porque siempre trae daño y perjuicio. No es gratis, no es sin consecuencias, siempre trae consecuencias. Por eso es tan importante, hoy día más que nunca, recordar, hacer y poner por obra, poner la mirada y poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, sabiendo que vamos a enfrentar contradicción de personas, sabiendo que vamos a enfrentar incomprensión y teniendo claro que estamos en un entorno altamente tóxico, que no va a mejorar, que lo más probable se va a endurecer con el tiempo hasta que el Señor venga por la iglesia. Querida iglesia, mantenernos saludables espiritualmente es, sin duda, la gran tarea de hoy, ser fieles al Señor. Antes que el Señor venga, la Biblia enseña que vendrá una gran apostasía en el mundo, cual nunca la ha habido ni la habrá. Millones de personas abandonarán al Señor, culparán a las iglesias, a los líderes, culparán a todo el mundo y abandonarán su fe. La Biblia dice que eso va a ocurrir. No sea cosa que estemos viendo aquello, y nosotros también en medio de ese escenario tener el cuidado de nunca desmayar, sino comprender el momento que estamos viviendo y que necesitamos más que nunca poner los ojos en el Señor. Deja que el Espíritu Santo te zamarree, deja que la palabra te zamarree, deja que cuando esa palabra te hable y te mueva y te conmueva, tú vuelvas a lo que el Señor te está pidiendo. Dale espacio en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te esté hablando, te apriete el corazón y no te deje en paz, estás en un zamarreo del Señor. Él no quiere que sigas haciendo lo mismo. Él te está diciendo, no puedes seguir haciendo lo mismo. Algo de ti tiene que cambiar. Sacúdete, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hay que correr a full. Algunos han corrido a full, quieren hacer todas las cosas de una y se frustran. No hay que correr a full. Dice, corramos con paciencia. Es una carrera de largo aliento. Así que nosotros tenemos una carrera de toda la vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Vamos a enfrentar contradicción de pecadores. Vamos a enfrentar contradicción de opiniones. Vamos a enfrentar contradicción, ¿no es cierto?, de descalificaciones. Ese es un problema de las personas con Dios, no nuestro. El nuestro es que nuestra vista, nuestra atención y nuestra concentración tiene que ser la palabra del Señor. Mientras eso esté claro en nuestros corazones, la salud espiritual va a estar muy buena. Vamos a tener frutos, vamos a estar en paz y vamos a hacer el trabajo que hay que hacer. No vamos a estar tanto pensando ni mirando qué hace el resto o no lo hace,
Hace pocos días me decía alguien, pastor, pero mire acá, dije, usted está tan concentrado en lo que hacen los demás, y le hice esta pregunta, ¿y usted qué está haciendo? ¿Sabe? Le dije, tenemos hartas cosas en el año que hacemos en la iglesia. No la veo ninguna. ¿Dónde está? Silencio, silencio. De tal forma que lo que hay que hacer es eso, es ponernos a disposición de la obra, trabajar, estar en algún lugar en que cada uno de nosotros demos frutos, que es lo que Dios quiere, no nos quedemos sin hacerlo y dejemos que el Espíritu nos amarree. Que el Señor nos bendiga, nos dé gracia, y quiero invitarlos a orar a todos y pedirle que el Señor nos dirija para que siempre seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, y que de nosotros siempre broten ríos de agua viva, frutos de gracia, de arrepentimiento desde nuestros corazones y desde nuestras acciones. A eso estamos llamados. Deja que el Espíritu Santo te desamarree. Señor, te adoramos, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque las cosas que pasan también nos hacen reaccionar, nos indignan, Señor, nos alteran, nos provocan a reacciones distintas, a decisiones que deberíamos tomar y a cosas que hay que hacer y que muchas veces sentimos impotencia cuando quienes deben hacerlas no lo hacen. Eso fue lo que acabamos de hablar todos. Y eso es un sentimiento de todos nosotros. Pero eso también ocurre delante de tu presencia. Eso también ocurre en las esferas espirituales delante de tu palabra. Tal como tu palabra nos enseña, necesitamos en esta hora maravillosa, en este tiempo que vivimos de tantas presiones, de tantas contradicciones, Señor, de tantas descalificaciones. Es increíble, Señor, la guerra espiritual, la guerra verbal, la guerra comunicacional contra tu palabra, tu reino, contra ti, contra la iglesia. Señor, es increíble sentir, vivir este tiempo de tanta oposición a tu reino. Pero a ti te ha placido que nosotros en este tiempo estemos, te conocimos por gracia, por amor tuyo, porque te plació y nos cambió toda la vida y cambió todo el futuro de nuestras nuevas generaciones. Y por eso en esta hora oramos para que el Espíritu también nos sacuda, Señor. Ayúdanos para no quedar, Señor, impávidos, Señor, no quedar allí estáticos, sin movimiento y simplemente dejando que la vida pase. Oramos en el nombre de Jesús para que, Señor, cada uno de nosotros pueda recibir ese sacudón hermoso, Señor, ese espacio de amor y de gloria en que tú nos dices que no podemos seguir haciendo lo mismo, que no podemos seguir viviendo de la misma manera, sino que tú esperas cosas más y vas más allá de lo que en este minuto te hemos ofrecido a ti. Oramos en el glorioso nombre de Jesús para sacudirnos delante de tu presencia de todo peso, de todo pecado, Señor. Especialmente oramos como iglesia por todas las presiones a las cuales estamos sometidos todos nosotros. Y no solamente por estar en este momento de la vida y del año, sino que también, Señor, por las condiciones del mundo entero en las que estamos y necesitamos que tu brazo de gloria nos sostenga delante de tu presencia. Oramos para que el poder del Espíritu nos sostenga siempre fieles a ti, mirándote a ti, amando tu palabra. Jamás tú nos vas a decepcionar y jamás tu palabra nos va a decepcionar. De ella emana la vida, la gracia. De ti emana, Señor, siempre las oportunidades. El hacerlo todo nuevo, el poder no mirar atrás, sino siempre adelante, comprendiendo que el galardón, Señor, que la corona de vida es finalmente la meta final de cada uno de nosotros. Tu gracia y tu amor nos asistan y nos permitan que ese sacudón de amor y de gracia nos recorra y lo podamos experimentar todos nosotros en nuestras vidas para que este año, Señor, al iniciar nuestro tiempo de trabajo, también, Señor, haya un cambio profundo, una disposición diferente y podamos también, Señor, estar a tu disposición de tu obra y de tus requerimientos para que ese sacudón precioso en nosotros traiga muchos frutos que te alegren. Tu bendición y tu gracia nos cubran
y nos permitan, Señor, vivir este tiempo con los ojos puestos en ti, con gozo, con gratitud, expectantes de cómo tú te mueves en nosotros. Para la gloria de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.